Bueno, Arroyo López. Estamos iniciando el sendero del Refugio López. Es el único refugio que me quedaba de los 4 más conocidos de Bariloche por hacer. Así que vinimos con David a hacer el Refugio López. Ayer hicimos el registro. Bueno, en 10 minutos de caminata ya tenemos esta vista. Arrancamos 9:30. A nosotros nos gusta arrancar más temprano, pero venimos desde Villa Langostura, así que bastante bien. Arrancamos 7 de la mañana. Linda vista desde acá. Bueno, acá ya empieza a ralearse más el bosque, así que vamos a tener más sol. Hay 2 personas subiendo. Bastante transitado este sendero, pero igual todavía no nos cruzamos con nadie. Salvo estas 2 personas que vienen subiendo. Re bien. Estas son las marcas del sendero. Volvió a entrar al bosque y está fresquito por lo menos. Después sí se va a poner complicado. Nosotros sufrimos muchísimo el calor. La verdad que cualquier temperatura por arriba de los 18 grados nos mata. Estamos acostumbrados a caminar allá en Ushuaia, que es rarísimo caminar con más de 12 grados. Hay una cascada interesante ahí que se ve desde acá. Capaz que hay sendero para ir hasta abajo. Esto es todo como una arena, como una tierrita bastante floja. Pero pisando firme se va bien. Así. Como media hora caminada, 1 kilómetro y 260 metros ascendidos. Eso me marcó el GPS recién. Así que bueno, hay que seguir subiendo. Queda 3/4 parte. Ahí se ven los lagos Moreno y el Nahuel Huapi y la cancha de golf del Yao Yao. Increíble lo transitado que está este sendero. Cuando es así que está muy ancho, hay que venir caminando así en zigzag y uno se cansa menos. Miren qué linda vista. Ahí arriba se ve el Refugio López, hasta ahí arriba vamos. Así que vamos a seguir caminando. Lo que veo es que estás en el límite de vegetación, así que capaz que todo el sendero es con bosque. O al menos con un bosque más o menos algo de sombrita. Acá hay como una casilla y acá hay como un bar, no tengo ni idea qué es esto. Bueno, 2 kilómetros, 1 hora y media. Se hizo este camino que es tipo camino vehicular y 600 metros de pendiente en 2 kilómetros. Es decir, una pendiente de un 30%. Así que bastante importante, por eso tardamos 1 hora y media en hacer 2 kilómetros. Y ahora, bueno, se puso así, tipo camino de 4x4. Bueno, acá hay una tumba que recuerda a un soldado que participó en la construcción de este camino. Y ahí hay una aclaración de prohibido acampar y hacer fuego. Porque seguramente lo usan para acampar y hacer fuego. Pero está prohibido. Ahí arriba vamos, al Refugio López. Bueno, casi 2 horas de caminata y ya estamos ahí nomás del refugio que está ahí arriba. Una hermosa vista, ¿eh? Muy bueno. Esa es la isla Victoria, este es el lago Moreno, ahí está el Yao Yao
Eso es Península San Pedro, todo el lago grande del Nahuel Huapi y el chiquito acá en Moreno. Ya se siente feo el calor. 20 grados marca la temperatura. La tengo en el celular porque acá en este sendero tenés señal todo el tiempo. Así que vi que Bariloche 20 grados. Y va a aumentar un poquito más. Ahí ya está el refugio. Vamos a hacer la última subidita. Le metimos 2 horas 10. No sé cuánto es lo que se tiene que tardar, pero 2 horas 5 son ahora, con la última vueltita. Sí, entre 2 horas 5 y 2 horas 10. Ahí dice Refugio López, estamos a 1620 metros sobre el nivel del mar desde 1931. Casi 100 años tiene el refugio este. Tiene una vista bárbara de Bariloche. Y un par de montañitas. Abajo se ve el camino. Está muy bueno. Era el que me quedaba de los 4 más conocidos. López, Laguna Negra, Yaco y Frey. Hay como un piletón acá y hay un vago que se metió. Pero bueno, debe estar media fría el agua, ¿no? Más o menos. Pero bueno, es un piletón ahí al lado del refugio. Y con la vista esa. Se ve que hay gente que se mete. Y se puede seguir para arriba hasta el pico aquel. Creo que es aquel pico. A ver, creo que llegó el delivery. A ver, qué grande. No te puedo quejar, Esta es una forma fácil que encontramos de no comprar sanguchito y eso. Empanada, lo mejor que hay. Te gastás más o menos lo mismo, pero ya la traes hecha y todo. Y no tenemos que andar renegando haciendo sándwiches ni nada de eso. Bueno, ahí se ve el piletón, el Refugio López, toda la vista completa de Bariloche, de la parte oeste de Bariloche, donde está Yauyao, Colonia Suiza, el circuito chico y todo eso. Y adentro del refugio hay un cartel que dice que si uno sigue para arriba, a la olla, al pico turista, o pasa para atrás de la montaña esta de acá, y va hasta Laguna Negra, tiene que avisar ahí, bueno, y haber hecho previamente el registro. Los cálculos hasta Laguna Negra 8 horas desde acá. La verdad puede ser, pero no lo habíamos calculado. Capaz que alguna vez lo hagamos ese recorrido. Me parece que está un poquito exagerado 8 horas ida, pero bueno, está bien para prevenir. Siempre está bueno poner un poco más de hora a los circuitos. Bueno, nosotros emprendemos la vuelta, no vamos a ir hasta arriba, pico turista, la olla y todo eso. Tranquilo, nos vamos a volver porque es mucho calor para nosotros. Igual tampoco teníamos interés de seguir más arriba.
Esto es un detalle a tener en cuenta y por qué nosotros preferimos siempre hacer los senderos temprano. Subimos a las 9:10 de la mañana, ahora son las 3 menos 20 y no hay prácticamente sombra. Esto era bosque para mí, porque los árboles hacían sombra, pero ahora no hay prácticamente sombra. Así que es para tener en cuenta siempre eso. Ahí vamos a entrar un poquito al bosque.